Muy pero muy buenos días, queridos amigos de Villa Giardino. Muy buenos días a todos nuestros amigos en el Valle de Punilla. Estamos aquí en la 96.9, arrancando el programa del día de hoy, este programa que es Bajo la Lupa. Como todas las mañanas, te acompañamos hasta las 12 del mediodía compartiendo contigo la mejor información, por supuesto. La mejor información de lo que podemos ir rescatando, ¿sí? Pero por supuesto, para que vos puedas disfrutar de toda la música, de todos los sonidos, para que pasemos paseando por allí, por los recuerdos, por los temas nuevos, por eso que nos han emocionado y también compartir contigo, ¿por qué no?, a nuestros amigos anunciantes. Este programa que es Bajo la Lupa, de lunes a viernes, te hacemos compañía, sí señores. Te voy a contar cuáles son las vías de comunicación. 03548 15 63 41 83. deltaproducciones@hotmail.com.ar en nuestro correo electrónico. 2 sitios web donde podés escuchar la radio, en www.bluedigitalstereo.com.ar o el 969fm.com.ar. Tenés un sitio web donde vas a poder leer toda la información que vamos tramitando día a día aquí en la 96.9, www.informacionserranapunilla.blogspot.com.ar. Cuántas cosas tenemos para compartir contigo, cuántas cosas, por Dios. Te cuento que ya tenemos al señor Nicolás Cansanseu en línea, ya enseguidita, nomás en unos poquitos minutos estamos saliendo al aire con él. Vamos a estar hablando, sí señores, de la gesta de Malvinas, de la experiencia de aquel hombre que estuvo allí en ese lugar y que nadie le va a poder contar la historia, porque es parte de la historia. Ya en apenas unos minutitos estamos compartiéndola contigo, esta nota, para que la puedas disfrutar. Sí, señores. Ahora en tu radio, los datos del tiempo. Bueno, muy bien, te cuento que disminuye la nubosidad y se mantiene fresco el tiempo, aunque la amplitud térmica es elevada. La temperatura en este momento 2 grados en Villa Giardino. La térmica te está diciendo que hay 2 grados bajo cero. La humedad 75%, la presión medida en hectopascales 885 y el viento que sopla del oeste-noroeste a 9 kilómetros en la hora. Para la tarde se prevé el cielo despejado con una máxima de 16 grados. Mañana también, cielo despejado, una mínima de 5, la máxima alcanzaría los 18 grados. Bueno, muy bien, arrancamos con el primer temita musical mientras nos preparamos para comenzar esta charla con el señor Nicolás Cansanseu. Vamos entonces. Bueno, muy bien, nos encontramos aquí en el aire de la 96.9 y como les había prometido, aquí tenemos en este momento en comunicación directa al señor Nicolás Cansanseu, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Nicolás, ¿cómo le va a usted?
Buenos días, Luis, un gusto. Bueno, gracias por compartir este momento con nosotros aquí en la radio, en la 96.9 de Villa Giardino para todo el Valle de Punilla. Como le decía recién, es un honor contar con usted, un hombre que estuvo allí en el campo de operaciones en el conflicto del Atlántico Sur y que indudablemente tiene toda la experiencia necesaria para poder contarnos un poquito, ¿no? Aquí en este momento. Nicolás, en ese momento usted estaba cumpliendo tareas allí en ATC, en el viejo ATC. ¿Fue a Malvinas ordenado por los directivos del canal o usted pidió en ese momento? No, fui voluntariamente, hubiera matado por ir. Y ni siquiera estaba en el programa 60 Minutos, el noticiero de aquel momento. Yo estaba afuera, me habían recontratado 2 o 3 días antes y el 2 de abril pensé que me la había perdido y fui a grabar un promo al canal y pregunté a quién habían mandado, me dijeron que no, que a nadie, que... Entonces dije, bueno, mándame a mí, y me mandaron, pero claro que ya lo tenían pensado cuando me habían recontratado 2 o 3 días antes. Perfecto. ¿En qué momento pisó usted así el suelo malvinense? Bueno, el 2 salí para Comodoro, no nos dejaron saltar a las islas el 2, el 3 fue un grupo de unos 40 periodistas en un avión fletado para eso, que nos hicieron volver el mismo día, después volví el 4 con el periodista Daniel Mendoza, éramos los 2 solos, y después fui entrando y saliendo hasta que el 23 ya me quedé definitivamente y no salí más por miedo a que el bloqueo inglés que se aproximaba me impidiera volver a entrar. Claro. Usted estuvo hasta el final, hasta el 14 de junio, ¿verdad? En realidad estuve hasta la noche del 13, Ajá. porque el 13 ya me enteré de la decisión de Menéndez de rendirse, estábamos muy deprimidos con mi camarógrafo cuando de repente llegó a último momento un Hércules de la Fuerza Aérea trayendo un cañón para reforzar la defensa. Y como el comandante del Hércules, Víctor Borchert, no iba a entregar su avión, nos subimos 60 hombres a ese Hércules que iba a intentar volver al continente, a pesar de que la pista ya estaba arreglada por los cañoneos ingleses, había Harriers en el cielo y las bengalas inglesas iluminaban la pista. Salimos a ras del agua, nos tiraron un misil, nos enteramos después, obviamente le erraron gracias a la habilidad de Borchert, y bueno, después de 2 horas de volar a ras del agua a oscuras, estalló la alegría de saber que habíamos salvado la vida. Tuve el honor de estar con Borchert, conocerlo, haber participado en algunas cosas, en algunos vuelos, señor piloto de Hércules. Un gran piloto, un gran combatiente, muy hábil como aviador y muerto prematuramente, lamentablemente. Así es, así es. Un hombre que, bueno, lamentablemente no pudo continuar haciendo la docencia que había encarado en su momento, ¿no? Pero, sinceramente, con habilidades terribles para el pilotaje. Algunas veces se ha comenzado a hablar de la guerra y se empiezan a tejer un montón de hipótesis y muchas de esas hipótesis son de mesa de café, de aquellas personas que ni siquiera tienen una mínima idea de lo que puede llegar a pasar allí en ese momento. ¿Usted cómo vivió esos días, Nicolás? Bueno, lo viví con gran intensidad. Por empezar, cualquier guerra se vive intensamente y sobre todo desde un punto de vista de un periodista que tiene que estar allí donde pasan las cosas siempre que lo dejen. O sea, lo paradójico, por ejemplo, en el aeropuerto, que íbamos con mucha frecuencia porque allí bombardeaban todos los días, cuando todos los demás se meten en el pozo de Zorro a protegerse, el periodista tiene que salir a filmar, si no, no puede hacer nada. Así que es una gran intensidad por la característica del trabajo, pero multiplicada por ser nuestro ejército, por ser nuestros hombres los que estaban peleando. ¿Cómo vivió la experiencia con los jóvenes? Aquellos que, de mi parte, insisto, no son niños soldados ni nada, sino eran soldados, ¿no? ¿Usted cómo vivió la experiencia, el trato con esos muchachos que estaban allí cumpliendo con el deber? Bueno, era una relación fraternal, como de hermano mayor a hermano menor, porque yo tenía 33, cumplí 34 ahí, ellos tenían 18, y yo sentía una especie de necesidad de ayudarlos y de protegerlos,
Y lo hice en todo lo que pude, particularmente en la cuestión de alimentos. Como ellos tenían prohibido entrar a las tiendas de los Kelpers por una absurda orden del general Menéndez, yo me pasaba 2 horas todos los días comprándoles cosas, muchísimas veces de mi propio bolsillo y otras cuando ellos me daban dinero, porque obviamente no podía abastecerlos a todos. Y bueno, ha quedado una amistad con muchísimos de ellos, que es, aunque no nos veamos por espacio de 30 años, sigue intacta. Así es. Bueno, hubo muchos hechos así en Malvinas, algunos que hoy podemos dar cuenta de heroísmo y de arrojo muy importante, tanto sea de la tropa, del soldado, como del personal de cuadros. ¿Hay alguna de esos hechos que usted tenga marcado, digamos, fuego, le marque un sentimiento mayor todavía con respecto a este conflicto? Bueno, algunos hechos de estos que usted menciona, afortunadamente están empezando a salir a la luz. A mí lo que más me duele es que hay hechos heroicos absolutamente desconocidos y además encima tapados ex profeso por las autoridades militares. Por ejemplo, el caso del teniente de corbeta Carlos Daniel Vázquez, que con 40 hombres resistió el avance de 400 ingleses durante toda la noche, ingleses apoyados además por artillería de los buques, por tanques, por gurkas, y que se iban relevando, y los detuvo durante casi 8 horas, inclusive llegando a pedir que nuestros cañones tiraran sobre él con tal de detener a los ingleses. O sea, ordenó que morteros y cañones tiraran sobre su posición. O sea, un caso de heroísmo realmente pocas veces visto en las historias en la historia de las guerras. Nunca se replegó, tuvo casi un 90% de bajas y la propia Armada lo escondió porque quería contar una historia diferente. La propia Armada en su legajo le puso que se había replegado cuando nunca se replegó. Este hombre hace 31 años exige que le corrijan su legajo y se lo están negando. Están ocultando a uno de los más grandes héroes de la historia argentina. ¿Cómo vivió, Nicolás, ese proceso de desmalvinización? Bueno, con sumo pesar, por cierto, y también, obviamente, personalmente fui perjudicado. Lo mío fue un coletazo de la desmalvinización generalizada que empezó con el propio gobierno militar al día siguiente de la rendición. Seguro. A los que estuvimos en Malvinas nos ningunearon, nos negaron trabajo, nos calumniaron. En mi caso me han perseguido con altibajos por espacio de todos estos 30 y pico de años, y como resultado ni siquiera puedo trabajar en mi país, no tengo trabajo en mi país. Usted está de alguna manera comprobando que hoy empieza a cambiar un poquito esta historia, que empieza a salir a la luz algunos detalles y que se está cayendo un poquito el relato que se mantenía hasta este momento. Un poco sí, está cambiando por distintos factores, por ejemplo, de que muchos veteranos salieron a hablar, estuvieron 20 años silentes, después de 20 o 25 años empezaron a salir veteranos a hablar, y además, bueno, han contado en los medios con la invalorable ayuda de Alejandro Fantino. Es el único que en los medios ha salido a contar o a dejar contar la verdadera historia de Malvinas. Eso ha tenido muchísima repercusión, sobre todo en los jóvenes, que son la mayoría de su audiencia. Yo lo he vivido las veces que fui a ese programa, me llovían después mensajes y cartas, sobre todo de gente joven, que alborozada de enterarse de que había otra verdad. Claro, claro. A veces uno, si vamos a lo tragicómico de esto, ¿no? Ve de repente en otros países cualquier hecho medianamente heroico se transforma en una película. Y nosotros acá ni siquiera podemos mencionar el valor de nuestros héroes, porque tenemos muchísima gente que ha dado muestras acabadas de valor, ¿no? Y de valentía, y que no, desde el mismo Estado es como que se le van cerrando los caminos. ¿Esto usted lo ve así? Claro, al contrario, no solo no resaltamos nuestros hechos heroicos, sino que las únicas 2 películas que se han hecho sobre Malvinas son películas abyectas, que tratan de ensuciar a la causa, mostrando solamente las miserias, que las hubo. Pero además, específicamente en la película Iluminados por el Fuego, que se da en todos los colegios una y otra vez, se pasa por televisión una y otra vez,
el autor del libro es un soldado que no combatió, Edgardo Esteban, Esteban, que sí. tuvo un ataque de pánico, que sus superiores le tuvieron lástima, lo pusieron en una casilla en el pueblo, ni siquiera compartió esos pozos inundados, y que se negaba a hacer las guardias. En su lugar murió el soldado Vallejo una vez que él se negó a hacer una guardia, y que encima después sale a ensuciar a todos sus camaradas, a punto tal que no se puede acercar a nadie de su unidad porque lo revientan a trompadas. Y ese hombre es el referente de Malvinas hasta hoy en la Argentina, lamentable. Es lamentable, sí. Y también otro libro estuvo escrito por Kunkel, si mal no recuerdo, sobre Malvinas. No conozco. Lo que sí, los montoneros pusieron su granito de arena en esta desinformación desmalvinizadora, por cuanto el guión de la película basada en el libro de Edgardo Esteban pertenece al montonero Bonazo. Bonazo, perdón, sí, Bonazo. ¿Cómo podemos esperar imparcialidad de un montonero hablando del ejército argentino en Malvinas? Así es. ¿Usted tuvo solamente en Puerto Argentino, tuvo la oportunidad de recorrer otros lugares donde se efectuaron las batallas sobre Malvinas? A mí la gente de ejército, de inteligencia de ejército, me tenía muy acotado en mis movimientos, por eso justamente muchas veces íbamos al aeropuerto porque ahí había acción todos los días y la gente de Fuerza Aérea nos dejaba circular libremente. Así que no pude ir a todos los lugares que quise y me cansé de pedir. Fui varias veces a Darwin, estuve en Bahía Elefantes, pero por ejemplo yo le decía al jefe de los comandos de la 601, Mario Castañeto, llévame a una misión con vos, y él estaba de acuerdo, pero Menéndez decía que no. Y hoy en día, 31 años después, Mario Castañeto me dice, me equivoqué, tenía que haber desobedecido a Menéndez, tenía que haberte llevado, porque las imágenes que vos hubieras podido filmar, las fotos que hubieras podido sacar, serían de un valor enorme histórico. ¿Cuál es el de los combates, digamos, que más de repente miedo le puede haber provocado a Nicolás Casanseu en el momento que estaba cubriendo esa nota? Bueno, muy tenso fue el vuelo en Hércules, que cuando despegamos, en vez de subir, bajó hacia el agua, volaba con los limpiaparabrisas sacando la espuma del mar, y la tensión nerviosa era tal que cuando se prendieron las luces había vómitos en el suelo de la tensión, y frente a mí un suboficial de Fuerza Aérea tenía la 9 milímetros en la mano, y yo le digo, macho, ¿a quién querés matar? ¿Qué te pasa? Y él me dice, no, es que si entraba un misilazo yo primero me pego un tiro. Ese fue uno de los momentos más tensos que he vivido. Dentro de todos esos recuerdos invalorables, ¿hay alguno que a usted lo haya conmovido en algún caso especial de un soldado, de un combatiente, en lo particular, digamos, por alguna situación familiar o por haber conocido algún detalle más íntimo sobre esa persona? ¿Pudo involucrarse con alguna persona de esa manera, en una forma más íntima, si se quiere? Sí, yo creo que hubo muchos casos. Yo he trabado amistad con varios de los que han caído en Malvinas. Y bueno, por ejemplo, una cosa que me impactó muchísimo, porque además era nuestro bautismo de fuego, el 1 de mayo, cuando llego al aeropuerto, que había sido bombardeado y se esperaba el segundo bombardeo, veo el cuerpo de un soldado con el cual el día anterior habíamos jugado un picadito de fútbol ahí mismo, y al lado del cuerpo del soldado estaba la pelota con los colores de Boca Juniors. Una imagen, un cuadro muy duro, ¿no? No se lo puede olvidar uno tan fácil a eso. Sí, todas esas cosas obviamente hieren e impresionan, pero bueno, es la guerra y lo rescatable es que ese soldado murió por la patria y es el fermento de una futura recuperación de Malvinas, no me cabe duda. ¿Cómo ve o cómo recuerda usted, Nicolás, la preparación de la gente que estuvo allí en Malvinas? De la preparación militar me refiero, ¿no? Porque hay veces que la gente me parece que no se da cuenta de que una guerra no es estar en un continente donde uno puede tener la cama limpia todos los días, ¿no? ¿Cómo lo ve o cómo recuerda usted la gente que estaba allí en ese momento desplegada? Bueno, en realidad la pasaba muy mal por la estrategia estática del general Menéndez, que
puso 8.000 soldados alrededor de sí mismo en pozos inundados, y de alguna manera destrozó la tropa antes del combate. ¿A quién se le ocurre poner gente en esas condiciones, sin posibilidad de relevo? Y así todos los soldados que yo me cruzaba en las trincheras me decían, vamos a buscarlos a los ingleses, no esperemos más. O sea, querían salir de ese impas. Fue dura la vida en las trincheras, fue mucho más dura de lo que tendría que haber sido. Pero por supuesto, no hay guerra, ninguna guerra, que no haya hambre, que no haya frío, que no haya miedo. Eso es sinónimo de guerra. Ujú. Sí creo que podían haberse preocupado más los jefes militares por sus soldados. ¿Y cómo evalúa usted? Porque muchas veces destacamos de repente la logística o la operación o la operatividad de un ejército como el inglés, poniéndolo en un nivel superlativo con relación a la tropa nuestra. ¿Cómo usted evalúa ese enfrentamiento? Porque hoy aparentemente empiezan a surgir novedades o cosas que empiezan a trascender en Inglaterra, donde parece que estábamos a un nivel muy similar, si se quiere. Bueno, compensábamos las deficiencias técnicas en algunos casos, Ujú. porque en otras teníamos tecnología de última generación, Ujú. como por ejemplo los Exocet, o los Skyguard, los Ujú. sistemas de antiaéreos que teníamos. Pero lo compensaba con coraje el combatiente argentino en muchos casos. Y como usted dice, lamentablemente tenemos que ir a los testimonios ingleses, a los libros de los jefes militares ingleses, que hablan de esa excelencia del combatiente argentino, mientras en nuestro propio país se lo oculta. Y otra Ujú. cosa que dicen los jefes militares ingleses es que estaban a punto de ser derrotados, de que esa primera flota estaba a punto de tener que volverse. Claro. Claro, probablemente juntarían una segunda flota, pero si esa primera se hubiera retirado, hubiéramos podido negociar desde una posición de fuerza. Claro, hubo un momento que se habló de una negociación tripartita, incluso entre Estados Unidos, Inglaterra y Argentina, que era, me parece a mí, en principio la idea de llevar al diálogo y que en ese momento primó la inteligencia de Thatcher como para generar la guerra. ¿Usted lo evalúa de esa manera? Claro, porque Thatcher es la que provocó la Ah, guerra y los generales y almirantes argentinos nunca soñaron en guerrear contra mm, toda la OTAN. Ahí mm, pisaron el palito. Thatcher, a través de sus primos norteamericanos, le hizo creer a Galtieri y a Naya que se podía recuperar las Malvinas y no pasaba nada. ah, Una cosa absurda, y ellos se lo creyeron. Hay miles de pruebas de eso, y además si no se entiende eso, no se entiende la guerra de Malvinas, no se ah, entiende la desidia con que actuó el generalato y el almirantazgo, porque nunca en realidad quisieron ir a la guerra. Por eso mandaban un regimiento, no mandaban los morteros, no mandaban los sistemas de puntería, por eso mandaron soldados bisoños, porque no pensaban que iba a haber guerra, ujú. no sabían historia de Inglaterra, y además subestimaron al pueblo argentino que plebiscitó la guerra y que no los dejaba dar marcha atrás. Ah. Cuando Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a ser neutral, le dice a su ministro de Defensa, Frugoli, saquemos las tropas de las islas, y Frugoli le contesta, no podemos, el pueblo nos cuelga en Plaza de Mayo. Claro. El apoyo de Estados Unidos con los Sidewinder y la tecnología que pudo haber satelital incluso en aquellos momentos, ¿puede haber torcido un poco el destino de esta guerra, Nicolás? Fue absolutamente clave y lo dicen los propios Mm. norteamericanos. John Lehman, que a la sazón era secretario de Marina, o sea, ministro de Marina en los Estados Unidos, dice en un video que se llama Oceans Apart, dice, si nosotros no le hubiéramos dado los misiles Sidewinder a Inglaterra, con los cuales fueron abatidos muchos de nuestros aviones, Inglaterra perdía la guerra. Lo dice el ministro de Marina de los Estados Unidos. ¿Cree usted que también, por ejemplo, el caso del crucero Belgrano fue uno de los detonantes para que Argentina no dé marcha atrás en el conflicto y que permanezca en el conflicto? Bueno, era obvio que ya antes de eso no se podía dar marcha Mm, atrás por este apoyo mm, popular que había tenido la recuperación de Malvinas. Recordemos inclusive que la gente no había apoyado al gobierno del proceso. En el video que sale el
presidente de facto Galtieri al balcón, cada vez que dice yo presidente es silbado, y cada vez que dice les presentaremos batalla es ovacionado, inclusive cuando se rinde Menéndez. La gente va de nuevo a Plaza de Mayo a exigir que se siga con la guerra y a insultar como cobardes a los generales. O sea que no se podía dar marcha atrás desde mucho antes, y tampoco la Thatcher le iba a facilitar a la Junta Militar que se retirara de la ratonera en que había caído. Otro de los conflictos, u otro de las situaciones que se vivió allí en Malvinas fue justamente la actitud que tuvo Astiz allí en Georgia. Usted, como estando en ese momento, ¿cómo vivió esa situación, Nicolás? Bueno, Astiz no estuvo en Malvinas, sino que estuvo en Georgia. En Georgia, sí, por supuesto, sí. Esa información no nos llegaba a nosotros. O sea, nos llegaron los titulares falsos de que los lagartos estaban combatiendo y rompo los pacos y todas esas mentiras de propaganda. Pero así que no puedo opinar sobre el tema. Lo único que podría subrayar es que Astiz no estaba al frente de esas tropas. Los ingleses, como zorros que son, cuando los capturaron a los hombres en las Georgias, publicaron la foto de Astiz porque era el que tenía peor fama, y entonces mucha gente hasta el día de hoy cree que él era el comandante, cuando él no lo era. Y por allí circuló la versión, no sé si usted la tendrá también, con relación a ese procedimiento, que en realidad la orden era no presentar batalla, porque justamente estaban en ese momento también en un impasse de negociaciones. ¿Puede haber sido así la cuestión en Georgia? La verdad que como yo no estuve, no puedo opinar, pero yo considero que había que haber peleado. Perfecto. ¿Cómo, justamente hace un momento usted hablaba de los titulares y todo lo demás, cómo vio el manejo de la información? Porque en realidad en todo conflicto siempre existe una manipulación de la información. ¿Usted qué opinión tiene sobre esa cuestión? Bueno, desde ya está la famosa frase: en toda guerra la primera baja es la verdad. Los gobiernos usan la información y la desinformación como un arma más. También intentó hacerlo el gobierno del Proceso, lo hizo de una forma demasiado torpe. Tengo la satisfacción de poder probar que yo no participé de ese triunfalismo, porque por ejemplo yo mandaba mis crónicas a 7 días, la revista, y recién después de volver de la guerra vi que me habían agregado frases triunfalistas, pero yo tengo los telex que mandaba de Malvinas donde esas frases no están. Y además, bueno, el mero hecho de que más del 90% de lo que filmé nunca se mostró, indicaba que no era funcional a la propaganda triunfalista lo que yo grababa, pero yo grababa la vida cotidiana. Pero sí fue muy torpe esa política comunicacional, porque le estaban vendiendo al pueblo argentino que prácticamente estábamos entrando en Londres y al día siguiente de repente nos rendíamos. Fue una frustración muy grande la que causó y fomentó después la desmalvinización, ese engaño. Un párrafo aparte me parece que merece también la actitud de los pilotos que operaron así en el Atlántico Sur. ¿Ustedes cómo iban viviendo esa situación, a pesar de que los aviones de caza no operaban desde Malvinas, pero ustedes iban recibiendo las distintas noticias de los golpes que se le iban pegando a la flota? Sí, yo la vivía con gran emoción. A veces no podía dormir de noche imaginándome a esos pilotos atacando con aviones modelo 50 una flota modelo 80. Y además tuve la suerte de poder tener contacto personal con aviadores que fueron derribados y que cayeron en Malvinas, y también con pilotos de aviones menores que salían a combatir contra los ingleses, los Pucará y los Aermacchi. Entre ellos, por ejemplo, con un Aermacchi el 21 de mayo, sale a volar en una misión de reconocimiento, esa era la orden que tenía. Owen Crippa, un teniente de navío, sale a la bahía de San Carlos, ve a toda la flota inglesa, tenía que volver sin notificar nada más. En vez de eso se lanza sobre la primera fragata que tiene a mano, le descerraja sus misiles, sus cañones, y sale zigzagueando entre los buques ingleses, anotando en su rodillero a disposición de la flota. Y llega a Puerto Argentino gritando que le recarguen el armamento que vuelve a salir. Y era un avioncito de entrenamiento el que él estaba tripulando. Así es. Sí, hubo hechos. ¿Usted tuvo también contacto después del conflicto con Carvalho, por ejemplo? Sí, inmediatamente después. Tengo el honor de que me considere su amigo. ¿Y qué puede contar usted sobre esas acciones?
Bueno, las acciones de los pilotos argentinos fueron la verdadera sorpresa estratégica para Londres, porque no fue ninguna sorpresa el 2 de abril, ellos lo habían inducido, Claro. pero sí jamás contaron con que nuestros pilotos podían haberle causado tanto daño a la flota. Y lo manifiestan, lo manifestaron ellos, inclusive con nobleza han manifestado su admiración, a tal punto que hay una anécdota que me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Y es que un periodista, Garrett Parry, que viajaba a bordo de una de las fragatas inglesas, relata un ataque de nuestros pilotos y dice que era tal la audacia con la que se aproximaban enfrentando la barrera de fuego de las naves inglesas, que la propia tripulación de la fragata inglesa estalló en aplausos. O sea, venían a matarlos y ellos los aplaudieron porque la verdad que se quedaron absolutamente absortos con la audacia de que hacían gala los pilotos argentinos. Y en nuestro país eso no lo sabe nadie. No, 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 la verdad que no. Nicolás, otro de los, digamos, no sé si mitos, decirle mitos, se debe también a las bajas que puede haber tenido uno y otro. Nosotros tenemos bien certificadas nuestras bajas. En cuanto a Inglaterra, por allí se mantienen incluso algunas cosas en reservas todavía por unos cuantos años más. ¿Usted qué pudo percibir con respecto a eso en el momento que estaba sucediendo esto allí en Malvinas? Yo creo que ellos han minimizado sus bajas y sus daños, porque ellos protegen el orgullo nacional, como debería ser también en nuestro caso, y no lo es. Por ejemplo, cosas puntuales, uno ve las fotos de una fragata que se hundió en 20 minutos y dicen que tuvieron 2 muertos, un poco difícil de creer. Yo, por ejemplo, hablé con el cabo Baruso, condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, que me contaba de que luego del combate, cuando él cae prisionero, le hacen juntar cadáveres, cadáveres ingleses, y él juntó 6, me contó a mí, pero me dice, en internet, en ese combate, los ingleses reconocen haber tenido uno solo, así que es muy probable que hayan achicado sus bajas. Así es, y se vivía el miedo, el temor con lo que se iba de alguna manera fomentando con respecto a las tropas, por ejemplo, de los gurkas. Sí, bueno, finalmente resultó que los gurkas sirvieron para eso, fueron un arma psicológica. Se echó a correr el rumor de que cortaban cabezas. Yo entrevisté a soldados del Regimiento 7, apenas bajaron del Monte Longdon y me decían que los gurkas cortaban cabezas. Un año después, 2 años después, en el 84, hice un documental para Canal 2 donde volví a entrevistar a los mismos soldados y ya no me contaban lo mismo. Me decían, bueno, creo que le cortaron la cabeza a alguien que ya había muerto. Finalmente, si escarbamos, parecería ser que fue acción psicológica más que otra cosa, pero una acción psicológica que, bueno, que tuvo su efecto en los soldados, porque eso impresiona, ¿no? Eso de que te van a degollar, al punto tal que había un par de comandos que querían salir a pescar a algún inglés y degollar al inglés para mostrarle a la gente, bueno, que no había tanto que temer. Podemos dividir el conflicto, o sea, lo que ocurrió con las flotas, el caso puntual de que hubo el submarino Santa Fe, el Belgrano, algunos otros buques más, por allí el Sobral, el conflicto aéreo, donde también hubo pérdidas importantes en cantidad de aviones, pero también está lo importante en el terreno. ¿Cómo evalúa usted de repente la preparación tanto de la gente de Infantería de Marina como de Ejército? ¿Cómo fue el accionar en la defensa de la isla y los distintos combates que se fueron produciendo en distintos lugares? Bueno, acá es fundamental decir que la tropa es tal cual es su jefe. Cuando había un jefe que se preocupaba por la tropa, cuando había un jefe corajudo, la tropa reaccionó magníficamente. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, hubo muchos jefes que no quisieron empeñar a sus tropas en combate. Así que nos quedamos sin saber si esas tropas que no llegaron a combatir, lo que hubieran podido dar. ¿Cómo usted conoció a Zaineldin? Sí, por supuesto. Sí. Sí. ¿Cómo lo evalúa usted de su óptica de periodista y de un reportero conocedor de estos temas? ¿Cómo evalúa a Zaineldin? Bueno, Zaineldin era un muy buen oficial. Zaineldin era un tipo que compartía
todo con sus hombres, que se preocupaba por ellos. Lamentablemente no llegó a combatir. Ujú, O sea que es un caso más de que no sabemos qué hubiera podido dar. ujú, Inclusive cuando los jefes de las compañías de comandos, Castañeto y Rico, hartos de ver la pasividad de Menéndez, le proponen a Zeneldín apartar a Menéndez y encabezar una resistencia en serio, el turco se niega. ujú. No se sabe por qué. Bueno, en ese momento él dijo que no se podía romper la cadena de Mm, mandos, pero curiosamente luego la rompió con el mm, levantamiento de Villa Martelli y con el claro, del 3 de diciembre. Así que, bueno, eso queda abierto a los historiadores. perfecto. Eh, Usted tuvo casi todo el conflicto allí en Malvinas. No solamente compartió el barro con la gente, sino que también la artillería enemiga, el fuego de los aviones enemigos y después el regreso al continente. ¿Qué le resultó por allí más traumático? ¿La guerra o lo que ocurrió después en el proceso de desmalvinización? Para todos los que estuvimos en Malvinas, la posguerra fue mucho peor que la guerra. Los Ujú, soldados esperaban, me decían a mí, cuando volvamos, qué desfile que vamos a tener. Bueno, el desfile no lo tienen hasta el día de hoy. ujú. Ahora, el 20 de junio, va a haber un desfile de soldados, pero autoconvocados. Lo que todavía le siguen debiendo a los combatientes de Malvinas es el desfile donde el pueblo y el Estado estén aplaudiéndolos. Así que eso todavía está pendiente. ¿Y usted piensa que se podrá realizar algún día? Bueno, siempre y cuando ceda la marea Mm, desmalvinizadora, siempre y cuando se conozcan los hechos heroicos de nuestros hombres, siempre y cuando tengamos un gobierno patriota y no un gobierno corrupto y antipatriota como el que tenemos nosotros. ujú. Nicolás, usted sacó un libro, su último libro, que está editado hace poquito tiempo. ¿Nos puede dar un pantallazo de ese libro? Bueno, tengo dos Mm, libros. El primero lo saqué en el año 82, pero sí. como me empezaron a atacar con gran saña, no llegué a terminarlo y es un libro quizás a medio hacer. Mm, Igual agotó una tirada de 85.000 ejemplares, pero yo estaba muy desconforme porque no lo había terminado. Y recién ahora lo terminé en esta nueva edición ampliada, que además está, yo creo, enriquecido con la visión que da la distancia de los hechos mm, históricos, que es muy difícil juzgarlos en el momento, hay que tomar cierta distancia en el tiempo. Y además de ese, en el 2008 saqué un libro de fotos ujú, que yo tomé en Malvinas, con textos breves, que creo que también es revelador en cuanto a que muestra una realidad distinta de las fotos que todos los 2 de abril publican en los medios del soldado harapiento, muerto de frío, sucio, tembloroso, que fue una parte de la historia, ujú. pero en mi libro también se puede ver al soldado que empuña orgullosamente el fusil, el soldado que se ríe. Así que bueno, ese libro que se llama La Pasión La pasión según según Malvinas. Malvinas, sí, Mm, creo que complementa el otro, Malvinas, Sangre y Fuego, que es un libro de textos. ujú. Perfecto. Bueno, Nicolás, vamos, si usted no tiene inconveniente, vamos a seguir hablando de esto. Puede ser, en Sí, otro momento, porque nos interesa muchísimo mantener estos diálogos y conocer ya historias un poquito más profundas sobre aquello que usted quiera poner en consideración de la gente aquí, porque nos está faltando justamente esto de volver a malvinizar a la Argentina. No sé si usted coincide con eso, creería que sí. Y lograr esto, ¿no? Que el reconocimiento de la gente que estuvo allí, hacia la gente que estuvo combatiendo Malvinas, de la tropa y del personal de cuadros, e incluso civiles, porque hasta se olvidan de los civiles. claro, el hecho es que quieren presentarnos Malvinas como una aventura militar, Ujú, y ni aventura ni militar, mm, porque 200.000 civiles se anotaron de voluntarios para mm, ir a pelear a Malvinas y no ujú. los mandaron. Así que sí, hay que seguir remalvinizando, pero malvinizar significa lisa y llanamente decir la verdad, con Claro, lo bueno y con lo malo, no claro. solamente una cara de la moneda como hasta ahora nos han vendido. ¿Usted considera, como está dada la situación hoy, Nicolás,
con la política exterior que tiene la República Argentina, ¿estamos, digamos, próximos o en camino al menos de recuperar Malvinas? No, de ninguna manera. Por empezar, no tenemos política exterior, no tenemos políticas de Estado. Pero además, la cháchara que se hace en las Naciones Unidas vale cero cuando el que cacarea es un país que está de rodillas. Han destruido a nuestras Fuerzas Armadas, carecemos de Fuerzas Armadas. Los ingleses se matan de risa de los improperios de Timerman. Primero tenemos que recuperar el país y recién ahí podríamos recuperar las Islas Malvinas, porque no tenemos un ejército que tenga fuerza de disuasión. El rey Federico el Grande de Prusia decía que una diplomacia sin ejército es como una orquesta sin instrumentos, y así estamos nosotros. Nosotros, al menos desde las editoriales que suelo hacer acá en la radio, sostengo de que necesitamos mantener, de alguna manera incrementar la presencia y de esa manera ir torciendo la balanza con respecto a este tema, porque mientras nosotros no tengamos un ejército o capacidad militar acorde para de alguna manera disuadir, no vamos a lograr nada. No sé si usted coincide en eso. No solo eso, sino que corremos el riesgo de perder lo que tenemos en nuestro territorio continental, porque tenemos reservas acuíferas, petrolíferas, bueno, el territorio mismo, que es codiciado por algunos vecinos que están armados hasta los dientes. Y el día de mañana, porque siempre pasa esto, de que uno no quiere la guerra, pero la guerra llega, no vamos a tener cómo defendernos. El pueblo que no quiere mantener su propio ejército termina manteniendo un ejército extranjero. Perfecto. Y habló de los vecinos. ¿Tuvo conocimiento usted de de algún soporte que le haya brindado, por ejemplo, como dice hoy la historia, Chile a Gran Bretaña en ese momento? ¿Lo vivieron así? Pero por supuesto, 100%. Chile tuvo, a causa de Pinochet, no podemos culpar a todo el pueblo chileno, tuvo una participación fundamental, inclusive al punto que los radares chilenos servían para informar a los ingleses la salida de nuestros pilotos. Fue realmente vergonzoso y bueno, desnuda de alguna manera uno de los mitos de la Guerra de Malvinas, y es que recuperamos la democracia gracias a la derrota. Thatcher no podía ir a la guerra diciendo vamos a la guerra para recuperar nuestras colonias. Decía vamos a la guerra para combatir contra la dictadura argentina, claro, aliados a ese gran demócrata que era Pinochet. Claro, de hecho hasta hubo reconocimiento de Thatcher hacia Pinochet posterior a la guerra, ¿no? Sí, por supuesto. El país que más nos ayudó, uno de los pocos, si no el único, junto con Venezuela, fue Perú. Perú se jugó por nosotros 100% y nosotros le pagamos vendiéndole armas a Ecuador. Así es. Sí, Perú fue el único país que incluso aportó aviones y pilotos. Se ofrecieron, no llegaron a ser usados, pero se ofrecieron. Sí, o sea, llegaron, incluso sabíamos, porque estuvimos viendo una serie de dossier y una serie de información donde figuraba así que los Mirage habían llegado en su momento a la base aérea de Tandil. Con la instrucción de una serie de pilotos, y después pagamos de la manera que usted dice, ¿no? Traicionándolo a ese pueblo peruano que fue el único que nos dio cierto soporte. Claro, Luis, es que la causa nuestra era tan noble y tan justa que muchos extranjeros se ofrecieron de voluntarios, están los diarios de la época, inclusive en el Escuadrón Fénix, que era un escuadrón que salía a provocar a los ingleses, a pincharles el radar de aviones civiles, había 2 pilotos ingleses, Harvey y Whittington, residentes en Argentina, habían sido pilotos de la RAF, habían combatido en la Segunda Guerra Mundial y ahora combatieron del lado nuestro y eran ingleses. Cuando los argentinos van a entrenarse a Israel, porque Israel había desarrollado el Mirage Dagger, tenían instructores para ello, el instructor principal de los Dagger Mirage, que se llamaba Shlomo Eretz, cuando estalló la Guerra de Malvinas se presentó de voluntario. Claro. Sí, incluso del bloque de la Unión Soviética también hubo, o al menos intenciones de apoyar, ¿no? a Argentina. Bueno, ese es otro caso, porque ese apoyo no era desinteresado. No, seguro. Si la Unión Soviética nos hubiera apoyado, las Malvinas serían argentinas y Argentina sería soviética. Seguramente. Sí, había una clara disputa contra la OTAN allí, ¿no?
No, claro, buscaban sus propios intereses, Claro. pusieron como condición de que los cadetes de los establecimientos militares argentinos fueran a cursar a Rusia, por ejemplo, Claro. O para sea, lavarles el cerebro, obviamente. claro, seguramente. Bueno, Nicolás, no le quiero robar más de su tiempo, de su mañana, y vamos a seguir en contacto. Nos interesa muchísimo conocer desde la primera mano todas estas experiencias, porque tenemos que hacer eso, ¿no? Destacar aquellas cosas que estuvieron bien, perdón, criticar las que estuvieron mal, y tratar de poner en el justo lugar a aquellas personas que pusieron todo en Malvinas, el cuerpo, el alma, la sangre, y que tenemos que en algún momento ir a recuperar esos argentinos que están allí. Así es, hay que reconocer a los combatientes antes que se mueran todos. Así es, así es. Este proceso de desmalvinización, como usted bien sostiene desde el principio, incluso se vive hoy en las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto. Se vive hoy porque hay órdenes donde muchas de esas personas ya están a punto de retirarse o están cerca de los retiros y hacen lo imposible para que se vayan antes, ¿no? Es eliminar de repente todos los vestigios sobre lo que ocurrió allí en Malvinas. Eso no podemos permitirnos como argentinos. Así es lamentable, pero es así. Así es. Muchísimas gracias, Nicolás, sinceramente, por acercarse aquí, por permanecer un rato aquí en la radio, y vamos a invitarlo nuevamente en otro momento, ¿sí? Muchas gracias, Luis. Un gran abrazo. Un honor para nosotros haberlo escuchado con sus anécdotas y sus reflexiones aquí en la radio. Gracias y que tenga usted buen día, Nicolás. Igualmente. Bueno, muy bien, continuamos ahora aquí en la 96.9. Vamos a la música, tanda publicitaria, y enseguida volvemos. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, mas me callo y te marchas. Mantengo la esperanza.